Muy bien, pues si tenéis las libretas, si no tenéis libreta y queréis una, hay libretas nuevas, ¿vale? Para quien no tenga libreta y quiera una, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo? Para el nuevo curso. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más. Y hoy lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer un repaso fulminantemente rápido, ¿vale? Porque dije la palabra, vamos a hacer un repaso y fue como, uy, no, repaso no. Bueno, no os preocupéis porque va a ser muy rápido, pero vamos a orar y después comenzamos con la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día y gracias ahora por este tiempo que podemos pasar. Quiero pedirte tu bendición, Señor, aprendiendo más acerca de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ya sabéis, estamos mirando una vista de pájaro de toda la Biblia y hemos estado mirando principalmente ahora, en los pocos meses que llevamos, lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que suelen denominarse, ¿qué? A ver, una palabra de 3 letras, que está ahí, ley, ¿vale? Pero ya os dije que va a ser muy rápido, por eso pongo las respuestas directamente aquí, ¿vale? ¿Y de dónde sale la palabra Pentateuco? ¿De qué idioma? Del griego, Pentateuco, pentagrama, todo eso. Pentateuco. Entonces, ¿alguien se acuerda de la triple división de la Biblia hebrea? La ley era uno, los profetas y escritos, ¿vale? Pero obviamente la división del Antiguo Testamento lo tenemos dividido basado a el Antiguo Testamento en griego, que ¿alguien se acuerda cómo se llama eso? Septuaginta, la Septuaginta, ¿vale? Entonces, la Septuaginta, salud, cuando oigáis la Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y un trocito muy pequeñito en arameo, ¿sí? Entonces, ahora mismo estamos en esta otra parte, que para nosotros son los libros históricos, aunque no haya un momento en tu Biblia donde va a cambiar el tipo de letra ni nada así, ahora estás en los libros históricos, ¿vale? Pero es importante saber qué estás estudiando, qué estás mirando, qué estás leyendo, ¿de acuerdo? Y estamos en estos 6 que son dobles, pero son dobles en nuestra Biblia, ¿de acuerdo? Pero en los escritos judíos no estaban divididos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas, ¿de acuerdo? Y Samuel y Reyes se escribieron antes del exilio y Crónicas se escribió después del exilio. Esto será importante una vez que empecemos en Crónicas, ¿de acuerdo? Primero y Segunda de Reyes originalmente comprendían un solo libro de historia. El autor no lo tenemos indicado, pero se nos han mencionado a 3 como posibles, que eran Esdras, Ezequiel y Jeremías. Esdras, Ezequiel y Jeremías. Pero eso lo miraremos un poquito más la semana que viene, que miraremos un poquito más acerca de el tema, los temas, el propósito de este libro, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer un pequeño devocional sobre el libro de Segunda de Reyes, un pasaje específicamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿dónde estamos en el segundo libro de Reyes? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora, no? Pues lo que nos está contando es la historia del reino dividido. Acordaos de que Israel se divide en 2. ¿Alguien se acuerda de las 2 divisiones, cómo se llamaban? Uno os lo acabo de decir, no es como ese chiste de plátano, ¿no? Pero uno te lo acabo de decir, que era Israel, y el otro se llamaba Judá, ¿vale? Entonces se han dividido, el reino de Israel se ha dividido, pero se ha dividido, uno se mantiene llamando Israel y el otro se llama Judá. Y eso es, comenzamos aquí retomando esta historia en el año 852-53 a.C.
En el año 722 a.C., la nación de Asiria invadió el reino del norte, dispersando y tomando cautivo al pueblo de Israel. Solamente Judá permaneció intacta, pero luego Asiria sufrió una caída sorprendente, porque nadie se lo esperaba, con los babilonios, y cogerían la capital asiria de Nínive en el año 612. Y entonces, en el año 605, acordaos que esto va de más a menos, ¿vale? A mí siempre me hacía un poco de lío, pero cuando estamos hablando de antes de Cristo, acordaos que 612 es más viejo que 605, ¿sí? Entonces 605 está más cerca nuestro que 612, ¿vale? Entonces, en el año 605, Babilonia viene y captura a algunos judíos, y en el año 586, o sea, estamos hablando de 605 y 586, Babilonia destruye Jerusalén y tomó más prisioneros cautivos hacia Babilonia. Muchas personas que eran consideradas valiosas para los invasores, como podría ser gente de la corte, gente noble, se los llevaron, ¿cuándo pensáis? ¿A principio o después, en la segunda? En la primera, ¿vale? Porque si es valioso, no quieres que se te escape por ahí, ¿vale? Entonces, se la llevaron en la primera, que era en el año 605. Y ahí tenemos a alguien que sí que conocemos, que es Daniel, ¿sí? Daniel y lo que llamamos los tres amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Ellos también estaban ahí con esa primera oleada que se los llevaron los babilonios, ¿vale? Al final de Reyes, el pueblo de Dios ya no estaba en Israel, ya no estaba en esa tierra prometida, se los habían llevado o estaban bajo la esclavitud con los babilonios. Entonces, todas las casas estaban destruidas, o sea, había sido un desastre para ellos, obviamente. El libro termina con una especie de epílogo que ofrece una visión de Joaquín, que es el último gobernante verdadero de Judá, antes de que Babilonia instalara una serie de reyes que eran reyes títeres, ¿no? Que eran reyes que simplemente hacían lo que Babilonia quería que hicieran. Entonces, si Jeremías escribió gran parte de Reyes, no pudo haber escrito esta sección porque lo habían llevado a Egipto unos años antes, ¿vale? Entonces, aquí Jeremías no podría haber escrito esta última sección. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del rey Josías, que es uno de los reyes que se nos menciona aquí en Segunda de Reyes. Su vida y reinado lo tenemos registrado en Segundo de Reyes 22 y 23, capítulos 22 y 23, y también en Segunda de Crónicas 34 al 35, ¿de acuerdo? Esto lo veremos un poquito más adelante, que Crónicas y Reyes se parecen un montón, entonces ya lo iréis viendo que lo miraremos un poquito más adelante. Pero vamos a centrarnos en un acontecimiento registrado en Segundo de Reyes 23, del 1 al 25, ¿vale? Así que si queréis abrir vuestras Biblias aquí a Segundo de Reyes 23, y voy a leer este pasaje, ¿vale? Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, su testimonio y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, los guardianes de las puertas, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco.
y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar a la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por el fuego a Moloc. Quitó también los caballos que de los reyes de Judá habían dedicado al sol la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros al sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Alcaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés a los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Bueno, aquí podéis ver qué es lo que está haciendo este rey. Está haciendo limpieza, ¿sí? Está haciendo, pero además limpieza de cosas que habían estado muy metidas en el pueblo. O sea, esto es, habían decidido hacerlo de esta forma, ¿no? Y pues vamos a vivir de esta forma. Y esto era algo que tomaba mucho valor, porque, claro, tú imagínate, si alguien está confiando en eso, pues estás derribando lo que para ellos es importante. Entonces aquí lo que está es restablecer el servicio a Dios, está restableciendo la importancia de adorar a Dios correctamente. Pero vamos a mirar unos antecedentes rápidamente, que Josías primeramente era descendiente directo de David, como todos los reyes de Judá, era el bisnieto del rey Ezequías, y entre Ezequías y Josías hubieron dos generaciones, Manasés, que vivió 55 años, y Amón, que estuvo de rey solamente 2 años. Y ambos, tanto Manasés y Amón, fueron reyes muy malvados, ¿vale? Entonces tienes uno muy bueno, después 2 malvados, y Josías que hizo lo correcto delante de Dios. Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey, reinaría 31 años en Jerusalén y sería el último rey bueno de Judá. Parece a título de película eso, ¿no? El último rey bueno de Judá o algo así, pero es que es así, porque a partir de él Israel ya había desaparecido desde hacía mucho tiempo, y Judá es la única tribu restante de Israel que aún se encuentra en la tierra. El reinado de Josías fue aproximadamente entre el 640 y el 609 a.C. Segunda de Reyes 22:2 nos dice algo muy importante, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Qué pasaje tan bonito, ¿no? Para que se escriba de uno, ¿no? Es decir, pues no se apartó ni para este lado ni para el otro. Hizo lo que Dios le iba mandando y él iba en ese camino. Segunda de Crónicas 34:3 nos dice que en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, él comenzó a buscar a Dios. Mira lo que nos dicen en Segunda de Crónicas, lo voy a leer aquí rápidamente para poder... Segunda de Crónicas 34:3 nos dice, a los 8 años de reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Entonces, ¿cuántos años tenía? 16. Tiene 16 años cuando dijo, voy a comenzar a buscar a Dios. Ahora, no sé a quién le hace falta escuchar esto, pero es de aliento. Porque él no se crió en una casa donde esto pasaba. ¿Sí? Y a veces pensamos, no, las condiciones todas tienen que estar favorables. Mira a Josías, porque él no creció en esto. ¿Sí? Él había, lo más seguro, escuchado de alguien o de algo y tal, y él sabía, pero su padre y su abuelo eran hombres nefastos, eran hombres muy malvados.
Entonces, esto es un ánimo, porque Dios usa, lo digo muchas veces, pero a ver si se nos queda a todos, ¿no? A quien quiere, cuando Él quiere y cómo Él quiere, y los llama de la forma que Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, aunque este rey era joven, mira cómo de joven era que empezó a buscar a Dios, ¿no? Y eso es de ánimo. En el año 12 de su reinado comenzó a purificar en Judá los lugares altos, la idolatría. Luego, en el año 18 de su reinado, busca restaurar el verdadero culto, reparar el templo. Y aquí es donde leemos acerca de Hilcías, el sumo sacerdote, que encontró el libro de la ley del Señor que hemos leído en el pasaje ahora. Entonces, muy a menudo en nuestros estudios enfatizamos la importancia de la santidad. Como cristianos, ¿vosotros pensáis que es necesario ser santos o no? No os veo muy convencidos, estáis un poco así, sí. ¿Es importante ser santos o no? Sí. La santidad significa que estamos apartados para Dios, pero ¿qué quiere decir o cómo se llega a ser santo? ¿Qué hay que hacer para ser santo? ¿No? Tienes que tomar medidas para ser puro, no viene por casualidad. Por casualidad, ¿sabes lo que viene? Lo opuesto, ¿sí? La dejadez, el hecho de apartarse, el hecho de decir, pues ya todo vale, ¿sí? Tú si quieres hacer algo, tienes que ponerte manos a la obra, ¿no? Si quieres que tu casa esté ordenada, ¿qué tienes que hacer? Mantenerla en orden, ¿verdad? Yo hace una semana o dos limpié mi mesa. O sea, la tenía, pero limpia, se veía la mesa y todo, ¿sabes? Y ¿sabéis? Si vais a mi casa ahora, ya no está limpia. No sé qué ha pasado. Yo puedo decir, si es que la limpié, ha sido Marta, sí. Yo la limpié hace 2 semanas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si no la mantienes limpia, sigues poniendo las cosas, ahora pongo los altavoces, los auriculares aquí, ahora este papel que me han dejado, ahora, y de repente, pues, ya no tienes mesa otra vez. Bueno, tienes mesa, pero no la ves, ¿sí? No sé si os pasa a vosotros, ya sé, quizás soy el único, pero... Entonces, la santidad es 3/4 de eso. Es que si no la mantienes, si no estás ahí pensando, a ver, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que mantenerme separado? Pues nos cuesta. Entonces, Josías podríamos utilizarlo como un ejemplo de cómo limpiar este entorno. Entonces vamos a ver un par de cosas acerca de unas lecciones prácticas para nuestra propia santidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero, comienza con aprender lo que tienes que hacer. Mira lo que dice en 2 de Reyes 23, 2. 2 de Reyes 23, 2. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es saber qué tienes que hacer, ¿sí? Tienes que aprender qué es lo que te ayuda en tu santificación y qué es lo que no te ayuda. Y cuando lo sabes, a través de las Escrituras, tienes que empezar a quitar aquello que sabes que no tiene que estar ahí. Después, mira lo que dice en el versículo 23, en el versículo 3. Dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ¿hizo qué? Hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¡Buah! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Esto de los pactos, nosotros realmente no lo hacemos, pero en el sentido de que tú no quizás pactas algo con Dios, ¿no? Pero es una promesa, es un decirle, no, Señor, yo veo esta necesidad en mi vida y no quiero volver a hacer esto, ayúdame, dame tu poder para no hacer esto, ¿sí? Entonces, puedes decirle a Dios una promesa. Ahora, ten cuidado con hacerle promesas a Dios, ¿sí? Estate seguro de lo que vas a hacer. Cuando obedecemos el Evangelio, estamos haciendo un pacto. Ayer se casó mi hermano, Pablo.
y tuvieron una ceremonia, ¿no? Pero siempre cuando pasan estas ceremonias y oyes los votos, ¿no? Dices, sí, wow, vaya promesas, ¿verdad? Y aparte que en los votos que le hicieron con la persona que estaba oficiando, dice, yo prometo tal, y dice, prometo decirte todas las cosas que tú quieres oír todos los días. Yo pensé, palabras peligrosas, porque hay veces que tienes que decir cosas que no quieres oír, ¿verdad? Hay veces que hay que decir cosas que no nos acaban de gustar mucho, ¿verdad? Pero bueno, cosas que oyes y dices, cuando llevas casado un tiempo, dices, no sé yo, ¿cómo iría de bien eso? Pero es una promesa, ¿verdad? Quizás en ese momento lo dices, lo prometes, pero no lo piensas mucho. Cuando hagas un pacto con Dios, cuando prometas a Dios, no lo tomes a la ligera, ¿sí? Pero debe haber una purificación. Los versículos 4 y 6 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, que sacasen del templo todos los utensilios que habían hecho. Bueno, era eso una pasada, una pasada del hecho de coger y empezar a sacar trastos, empezar a sacar cosas. A mí me pasó el otro día en el campamento, estaba limpiando el garaje y empezaron a salir cosas del garaje, pero cosas, o sea, no sé si habéis visto alguna foto aquí que íbamos con un remolque, pero cuando yo era un bebé, un niño pequeño, así chavalín, como el Caleb, ¿vale? Habían piezas de ese remolque en el garaje de Benecer. ¿Para qué? No sé para qué, ¿vale? Pero estaban allí, estaban guardadas por si acaso nos hacía falta, ¿verdad? Y tienes que empezar a sacar. Y aquí no estaban sacando cosas que no habían utilizado, no. Esto eran cosas que habían sido usadas en sacrificios, en adoración a Baales, dice, para Baal, para Asera, para el ejército de los cielos, o sea, a saber qué estaban adorando allí, ¿sí? Cuando obedecemos el Evangelio o renovemos nuestro pacto, puede ser que tengamos que hacer algo de limpieza en casa. Quita cualquier objeto que se interponga en nuestro camino para servir a Dios. ¿Qué estamos dispuestos para renunciar, para seguirlo? Hay cosas que quizás te están agobiando, están ahí atrofiando el hecho de que tu vida cristiana pueda florecer más. Considera al joven rico, ¿no? Vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, pues, los mandamientos, y él dice, yo lo conozco, y entonces dice, pues vende todo lo que tienes. Y entonces sabemos que eso era el punto de estorbo suyo, ¿no? Y cada uno tiene un punto de estorbo, ¿verdad? Cada uno tiene su punto que dice, esto es para mí es más importante que lo que Dios me está pidiendo. Entonces, a mí siempre el recuerdo que tengo es cuando yo era un joven niño, 9, 10 años, que vivíamos en Olot, y se convirtió Javi, de Ripoll. Y Javi era rockero. Javi era, aquí donde lo veis, le encantaba la música rock, tenía una colección de LPs de esos de antes, ¿no? Tenía una colección, pero inmensa, de rock, o sea, era brutal. Y me acuerdo que cuando él se convirtió, fue a la basura y los rompió todos. Se pasó el rato rompiendo los discos, dice, porque si yo he visto que esto no es bueno para mí, no quiero dárselo a otro, ¿no? Y para mí, eso me acuerdo que se me grabó ahí en el de este, ¿no? Y mi padre le decía siempre, pues tienes que reemplazarlo con otra cosa, reemplaza la música esta con otra cosa. Entonces se ha convertido, no sé si lo sabéis o no, pero en forofo de Bach, y hace mucho tiempo, es un conocido, o sea, conoce todo de Bach, es una pasada. Pero Josías ordena que cogieran esas cosas y no dijeran, oye, pues mira, lo vamos a llevar al Cash Converters y nos van a dar dinero para esto, ¿vale? Y entonces, pues vamos a poder aprovechar el dinero. No, ¿qué hace con todas estas estatuas, ídolos? Todo lo quema o lo hace polvo, que alguien tenía que trabajar para hacer que esas cosas se hicieran polvo, ¿no? Y el polvo lo echó encima de las... Bueno, unas cosas que dices, no, es que nos hemos hecho desecho de ello. Entonces, no se las des a nadie más. Mira, el versículo 23, capítulo 23, versículo 5.
quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso y tal y cual. Entonces, aquí quizás hay alguna relación que tienes que, con amabilidad, con cuidado, pero cortar. Quizás hay alguien un amigo que te está llevando por mal camino, alguien que te está incitando para hacer cosas que sabes que no te van bien para tu santificación. Si queremos ser santos, tal vez tengamos que cortar algunas de estas relaciones, ¿no? No digo que no podamos tener una cercanía, que no podamos ser una persona que trate con personas inconversas, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de un amigo que te lleva a hacer el mal, ¿sí? Alguien que pues, te hace pecar, ¿no? Que no te ayuda en tu vida cristiana. Entonces, quizás pues, poner distancia con estas personas. Mira, 1 Corintios 5:6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y qué fácil es caer en cosas, ¿verdad? Cuando alguien más nos ayuda y a veces no nos hace falta mucha ayuda tampoco. No puedes seguir juntándote con aquellos que quieren que hagas cosas impías. Date cuenta que esto no es siempre fácil y es posible que no lo aprecien y que te cueste cortar con ellos. Y obviamente quiero volver a decir que esto no quiere decir que no podamos ser luz y sal con aquellos que les hace falta escuchar el Evangelio, pero que tengamos mucho cuidado con las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Quizás hay lugares que tienes que eliminar. Aquí, en los versículos 7 al 10, dice, además derribó los lugares de prostitución, hizo venir a los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó a Tofet, en el versículo 10, que está en el valle, para que ninguno de los hijos pasase a su hijo o hija por el fuego de Moloc. O sea, cogió estos lugares y los eliminó. Estaban lugares que se identificaban con el pecado. Eran lugares asociados con prácticas idólatras. Eran lugares que los llamaban lugares altos, ¿vale? No quiere decir que estaban en una colina, pero eran los lugares sagrados, ¿no? Josías los destruyó, incluso los profanó para asegurarse de que nadie podría regresar allí, ¿vale? Cuando dice aquí que profanó, quiere decir que lo hizo inservible completamente, que no podías ni siquiera ir para poder aprovechar el espacio, ¿sí? El versículo 10, que hemos leído aquí, dice que profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, que es curioso porque es el valle que Jesús se refiere en los evangelios cuando habla de Gehenna, es el valle de Hinnom, ¿sí? Y aquí era un valle que era el basurero, y ahí es donde quemaban toda la basura, y era un lugar que estaba completamente ardiendo todo el rato. Pero antes de ser el basurero de Jerusalén, era un lugar donde se adoraba al Moloc, donde personas pasaban a sus hijos por el fuego, sacrificaban a sus hijos, pensando pues que ese Dios iba a estar contento con ello. Si queremos vivir una vida santa, puede que haya lugares a los que tengamos que dejar de ir, lugares a los que nos veamos tentados en caer en hábitos pecaminosos, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, un alcohólico, pues tendría quizás un problema más grande si entra en un bar, ¿no? Y entra en un bar y tiene la tentación de, pues, solo una, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con solo una? Muchas veces es otra y otra y otra, ¿no? Una persona que quizás tiene problema con el chisme, pues tiene que evitar, pues, una juntada de personas donde puede ser que haya, ¿no?, chismorreo. No sé, es por pensar, ¿no?, que cada uno sabe nuestras propias debilidades y cada uno sabe dónde encuentran tentación y lugar de caer. Mira el versículo 11, dice, quitó también los caballos de los reyes de Judá, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que dices, espera, no tires eso, que lo puedo aprovechar para
no sé qué, ¿no? No tires esos papeles porque, ¿sí? Eso puedo hacer aviones de papel con los nietos, no sé, ¿vale? Ahí cada uno sabe lo que es en casa, ¿no? Pero aquí la cosa es que habían unos caballos que habían sido dedicados a Dios, ¿sí? Y unos carros, no a Dios, sino a los dioses falsos, perdón, al dios del sol, y unos carros que también habían sido dedicados. O sea, esto estamos hablando de idolatría. Y Josías, ¿sabes qué dice? Fuera. Completamente fuera. No vamos a ni siquiera rehacer los carros para que... No, porque ¿qué pasaba? Pues que si alguien veía ese carro, dice, ese carro antes era, ¿sí?, de los ídolos. Y quizás a nosotros lo que nos pasa es que, es que esto me costó mucho dinero, ¿no? Volvemos al ejemplo de Javi. Me acuerdo de mi padre preguntándole, ¿cuánto dinero te habías dejado en los LPs? Y Javi dice, no lo he contado, prefiero no contarlo, ¿no? Porque es verdad, mucho dinero, ¿sí? Pero, ¿qué es lo más importante aquí, ¿no? Entonces, ¿os acordáis lo que dijo Dios antes de que el pueblo de Israel fuera a la tierra de Canaán? Que no pusieran su confianza en los caballos ni en los carros, ¿no? Y aquí este rey está diciendo, no vamos a poner nuestra confianza en los caballos ni en los carros, han sido dedicados a la idolatría, pues completamente fuera. Hay cosas en esta vida que no son malas en sí mismas, que fácilmente podrían convertirse en un obstáculo en nuestro servicio a Dios. Por ejemplo, estas tarjetitas que tenemos, ¿no?, de plástico, que son tan beneficiosas, ¿verdad? No digo la de débito, digo la otra, la que empieza por C, cuyo nombre no mencionaremos, ¿verdad? Que son peligrosas, ¿sí o no? Si no tienes cuidado y eres una persona que, no sé, entras al Media Market y dices, ¡buah! Un televisor y me lo dejan pagar en 28 meses sin intereses, ¿no? Y te entra por los ojos y después vas a estar ahí tiempo en cautiverio, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con estas deudas, deudas que no son buenas tener. Quizás videojuegos, quizás nuestros teléfonos consumen nuestro tiempo, quizás nuestros recursos. Nuevamente, tener un poco de recreación no es nada de malo, ¿sí? De hecho, es bueno poder también desconectar y poder... A mí me ayuda un montón. A veces estoy trabajando y tal, y me hace falta una desconexión de todo lo que estoy haciendo, pues me pongo a hacer otra cosa durante un tiempo y después ya puedo volver de una forma más fresca. No sé si a vosotros os pasa o no, pero no estoy diciendo que... No, es que todo tu tiempo, las 20 o 18 horas que estés despierto, tiene que ser todo... No, pero ten cuidado de que no sea una avalancha de las otras cosas, ¿no? Pues otra cosa que nos puede pasar es los chats, ¿no? El WhatsApp, el Telegram, en mi caso, ¿no? Las redes sociales, quizás te gusta mucho estar ahí metido en el YouTube y ver, pues, ya sabéis cómo funciona el YouTube, ¿eh? Empieza a salirte cosas y acabas dentro de un par de horas y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Verdad? Y es porque te han ido sugiriendo cosas y dices, ¡madre mía! La cantidad de cosas que hay aquí para ver, ¿no? Ya sé que nos ha pasado a vosotros, pero esto nos pasa, ¿verdad? Y está en nuestros dedos y tenemos esta facilidad de poder gastar el tiempo así. Recuerdo las palabras de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Puedes hacer un buen uso de las cosas. Entonces, ¿con qué vamos a reemplazar? Mira el versículo 21. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Judá y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. O sea, les hace una Pascua allí que no habían celebrado. Bueno, no había habido una Pascua tal. Ahora, ojo, porque, ¿qué dice aquí?
que no habían celebrado una Pascua tal desde los reyes, desde los jueces. Eso quiere decir que ni siquiera David ni Salomón habían hecho una Pascua así, que es muy fuerte, ¿eh? Pero estaban muy dispuestos a realmente seguir en los pasos de Dios. Entonces, si queremos ser santos, no solo debemos purificar nuestras vidas, sino que también debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos y entender que es importante cómo nos dice que lo hagamos. Por esto nuestra adoración a Dios, tanto pública como privada, debe seguir su modelo, ¿vale? Pues acabaremos hoy aquí y pues que el Señor nos ayude a seguir buscando su santidad, seguir buscando serle más fieles a Él. Vamos a hacer un pequeño cambio en cuanto al tema de los puntos y de los pájaros, ¿de acuerdo?